Ya lo tenemos a Guillermo Celi de modo telemático. Vamos a conversar con él, presidente nacional del partido Suma y ex candidato a la presidencia de la República. Nos atiende justamente de modo virtual. ¿Cómo le va, Guillermo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo para ti, para Becky, un abrazo especial para todos los ecuatorianos que nos escuchan a esta hora. Gracias a Guillermo Celi. A ver, ¿qué ha pasado con Guillermo Celi después de las elecciones? ¿Qué ha ocurrido con el movimiento Suma o partido Suma? Porque ahora es un partido en estos meses posteriores al proceso electoral, cuyos resultados no es que fueron tan alentadores para esta organización política. ¿Y cuál es ahora mismo el norte de la organización que usted lidera, Guillermo? Bueno, Fabricio, nosotros continuamos con nuestra acción cívica, ciudadana y obviamente partidista a nivel nacional. Estamos recorriendo el Ecuador, estamos justamente fortaleciendo todos los procesos de capacitación, integrando a nuevas generaciones dentro de lo que es la agrupación y sobre todo proponiendo acciones importantes en momentos de crisis, en momentos en que se necesita proposición en el país. Los ecuatorianos estamos cansados de las permanentes peleas, diatribas y confrontación entre los políticos. Eso realmente que no abona para nada a solucionar el problema del desempleo, la inseguridad que vive el país. Nosotros justamente estamos incorporando acciones que le hemos llamado al gobierno nacional y a la legislatura para que se tomen inmediatamente en cuenta, como lo que hemos planteado, de generar una acción contundente en la lucha contra la delincuencia. Están ya aprobados, y recuerdo usted, Fabricio, que cuando fui legislador, fui uno de los ponentes y proponentes para que en el Código Orgánico Integral Penal se elimine la famosa puerta giratoria, que el delincuente va, delinque, entra a la cárcel, sale con medida sustitutiva, vuelve a delinquir y vuelve a generar esta medida sustitutiva. Y por eso aparecen que delincuentes tienen 24 o 25 detenciones. Eso se acabó. Los operadores de justicia tienen que entender que hay que defender a la ciudadanía y aquel delincuente que reincide no puede estar en las calles. Y por otro lado, deben tomarse acciones inmediatas en la lucha contundente contra el crimen organizado y el narcotráfico y darle donde más les duele, que es en el financiamiento. Esas son acciones, por ejemplo, en la lucha contra la inseguridad, pero también tenemos acciones concretas en materia de apoyos contundentes para la generación de empleo y de emprendimiento en el Ecuador. Guillermo, buenos días. Nada más una precisión en torno a esto que manifestaba respecto de esta acción cívica ciudadana que impulsan y estos recorridos por el país. Si bien se constituyen un mecanismo, evidentemente, para ir fortaleciendo la organización política, esto también se entiende como una intención de proyectarse de aquí a elecciones seccionales, eventualmente presidenciales más adelante. Mire, nosotros nunca hemos perdido la calle. Felizmente, una de las características de quienes somos parte de Suma es estar permanentemente cercano a los ciudadanos, sentir de primera mano, como lo sentimos los ecuatorianos, el momento difícil en materia económica. Y aquí hay que decir las cosas como son. Luego de la pandemia se han perdido cerca de 500,000 de empleos, que ha atacado lamentablemente a jóvenes de entre 18 y 29 años, que son los que más han perdido sus empleos. 482,000 ecuatorianos hoy día están en la extrema pobreza. Esas son las realidades que nosotros no solamente las vemos en cifras, sino las palpamos en las calles de las 24 provincias del país. Y eso nos tiene los 7 años de formación del movimiento y hoy día partido político más joven Suma, en permanente contacto con los ciudadanos. Nosotros hemos dicho siempre, nosotros trabajamos con nuestras propuestas para las próximas generaciones, no necesariamente para las siguientes elecciones. Obviamente vamos a participar y vamos a tener objetivos importantes. El partido Suma, y le voy a hacer esta pregunta directamente a Guillermo Celi, ¿el partido Suma está cogobernando con el presidente Lasso? Mire, nosotros somos proposición, hay varias cosas que en el caso particular de Suma y en mi caso, como ex candidato presidencial, realmente no entiendo del actual gobierno. Bueno, sí entiendo algunas cosas. Yo considero que el presidente de la República está muy mal asesorado en materia del frente económico. El ministro de Economía, bueno, no es de sorprenderse, es un exfuncionario de muchísimos años del Fondo Monetario Internacional, entonces obviamente él está trabajando para esos intereses, sin lugar a dudas. ¿Cómo es posible que se plantee ahora una reforma tributaria donde lo que se pretende es cobrarle más impuestos
a los ecuatorianos. Guillermo, yo le hago esta pregunta si es que están o no cogobernando y le voy a poner un solo ejemplo. Mauricio Salem Antón, quien fue candidato encabezando la lista de asambleístas nacionales por Suma, se posesionó hace poco como el gerente de Banecuador. ¿Mauricio Salem representa a Suma o él participó como independiente no afiliado, auspiciado por Suma? Guillermo. Bueno, Mauricio Salem participó como invitado dentro del proceso eleccionario anterior. El cargo que hoy día ostenta es producto de una situación personal, el asumido, no tiene nada que ver Suma. Organización, de ninguna manera eso es parte de ningún acuerdo, pacto, ni mucho menos. Por eso nosotros tenemos la tranquilidad y la frontalidad para decir las cosas como son, y como me refería hace un momento sobre el frente económico, que espero ampliar la ponencia sobre el caso y que vamos a decirlo dentro de la presente entrevista. Usted dice, Guillermo, el presidente estaría mal asesorado. Desde la visión de Suma, ¿en qué aspectos se traduce esto? ¿Y cómo miran, por ejemplo, las iniciativas que se han remitido, la ley económica urgente respecto de la reforma tributaria, por ejemplo? Bueno, justamente me refería hace un momento. El ministro de Economía ha sido un funcionario de larga data del Fondo Monetario, y cómo es posible que se plantea en una reforma tributaria darle un zarpazo a la clase media, definitivamente. Poner impuestos a aquellas personas que ganan desde los $1.800, que hoy día no pagan impuesto a la renta, tendrían que pagar ahora $203 anuales. Y esto puede ser, pero bueno, es una partecita dentro de ese valor, pero es casi lo que representa un mes de sueldo, del pago de lo que es la alícuota por su casa o el arriendo de su casa. O, por ejemplo, aquellas personas que ganan desde $3.000, que hoy día pagan $1.034 de impuesto a la renta, con esta reforma tributaria tendrían que pagar cerca de $3.300. Es decir, casi un mes, un poco más de un mes de sueldo perderían producto de esta reforma tributaria. Entonces mi pregunta es muy fácil. ¿Cómo es posible que en medio de esta crisis se pretenda zarparle más impuestos al bolsillo de los ecuatorianos, cuando hoy día lo que necesitamos es tomar acciones concretas para reducir impuestos y que se aumente el consumo? Y yo aquí le voy a poner un ejemplo, que fue mi propuesta de campaña y la mantengo. Hay que bajar el IVA del 12 al 8%, al menos por un año, porque se necesita reactivar la economía. Y el presidente de la República conoce muy bien lo que es la curva del Laffer. Cuando usted baja impuestos, se aumenta la recaudación por consumo, pues, porque eso permite que las cosas empiecen a costar menos, porque el Ecuador es un país caro si usted lo compara con la región, Colombia o Perú, para ponerle dos ejemplos, pero con esta reducción de impuestos al valor agregado del IVA del 12 al 8%, usted lo que va a permitir es que la gente tenga más dinero para que le alcance para consumir, para comprar y para vivir mejor. Pero no es posible lo que se está dando. Yo he dicho claramente que voy a defender a los ecuatorianos y también voy a defender a la clase media, a quien se la está atacando de manera terrible. Además, eliminando las deducciones de gastos de $14.000 a $5.000, lo cual significa que va a tener que tributar más en medio de una terrible situación económica donde se han perdido empleos. ¿Qué es lo que se debe dar? Una de las medidas, que no es todo, sino es parte de las medidas, es reducir el tema del IVA al menos por un año. Se debe inmediatamente establecer bandas en materia de lo que son tasas de interés, y esto sí lo puede hacer el presidente a través de la Junta de Política Monetaria y Financiera para ciertos sectores. Yo sé que no se puede por decreto poner lo que son los montos de intereses por créditos, pero sí, por ejemplo, para el sector agrícola, que necesita un crédito que no supere el 4%, el presidente propuso un crédito al 1%, hay que ser realistas, por lo menos el 4%, porque si no ni siquiera saca los costos operativos, por ejemplo, Banecuador o la Corporación Financiera Nacional. Con lo que les quiero decir algo. Sí, cierre la idea, por favor. Sí, cierre la idea. Hay un fondo, Fabricio, de reactivación económica que es para justamente la economía popular y solidaria que hemos creado, de $50 millones. Y yo no veo que sea utilizado ni un solo centavo para entregarle, por ejemplo, esos recursos a los emprendedores como capital semilla o con bajísima tasa de interés, para que los emprendedores, con el apoyo de la academia, es decir, las universidades, es decir, puedan sacar adelante sus proyectos de emprendimiento y que estos sean exitosos y generen empleo. El país y el gobierno necesita
proactividad en la toma de decisiones y no una receta fondomonetarista que lo único que hace es meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos y pretenderle sacar sangre al cangrejo. Yo debo entender entonces, con lo que está diciendo, que usted no está de acuerdo o al menos tiene cuestionamientos sobre la composición del proyecto de reforma tributaria que está siendo analizado ahora mismo por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Por supuesto, no estamos de acuerdo con aquello. He dado mis argumentos claros al respecto. Y mire usted, hay una parte dentro del proyecto de tributario que toma la propuesta nuestra, de bajar el IVA del 12 al 8%, pero al turismo. Está muy bien que se lo haga, pero solamente para días festivos o días feriados. Yo considero que debe ser, al menos por un año, para todos los sectores, como una medida clara de apoyo al país. El presidente de la República hablaba justamente en campaña, en varios de los debates que tuvimos, uno de los temas que unía nuestras acciones es la famosa curva de Laffer, de reducir impuestos para poder generar más bienestar a los ecuatorianos. Y veo que ahora, por el mal asesoramiento que tiene del Frente Económico, lo que está haciendo es aplicar una ley humanitaria recargada, como le he llamado yo, que es una receta fondomonetarista. Y cuando el Ecuador se comprometió con el fondo, eran otras situaciones, con el Fondo Monetario me refiero, no había pandemia, hoy día tenemos pandemia y tenemos un momento difícil en la economía del país que ya venía golpeándose al sector del emprendimiento, sector privado como tal, y que ahora por la pandemia se acrecentó. Ahora bien, dejemos de lado la reforma tributaria, hablemos de la proforma presupuestaria 2022. ¿Cómo miran justamente el presupuesto que ha remitido el Ejecutivo a la Asamblea Nacional? Mira, me preocupan tres elementos que son importantes. Primero, una reducción de fondos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de cerca de 1.000 millones, 1.200 millones de dólares, que he visto que lo ha pedido el propio presidente del IES, y veo que en la proforma presupuestaria no consta, está pidiendo cerca de 2.500 millones y solamente se está planteando 1.500 millones. Estos son recursos, ¿para qué? Para la salud de quienes somos afiliados al Seguro Social ecuatoriano. Eso por un lado. Por otro lado, me preocupan las reducciones en materia de educación, lo que son las universidades del país, de la Academia Ecuatoriana. Y un tercer elemento es los recursos para la lucha contra la violencia de la mujer. Este es un recurso que yo lo peleé en la última proforma presupuestaria, que el gobierno del expresidente Moreno lo había reducido en cerca de 10 millones, al menos mantuvimos esos 10 millones para que justamente esos recursos se utilicen en prevenir y en apoyar a las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar o de cualquier tipo, que es fundamental en momentos que vive el país, donde este tipo de hechos y casos lamentablemente lo vemos en los titulares del Ecuador. Guillermo Celi, ¿qué es de la vida de Mauricio Rodas? ¿Sigue siendo parte de Suma? ¿Sigue liderando la organización política? ¿O se ha alejado de la política y del partido? Mira, Mauricio justamente está en Glasgow, en el tema de la cumbre climática, está trabajando muchísimo en todo lo que es la resiliencia, en el tema de cambio y emergencia climática, tomar acciones inmediatas. Eso me parece muy positivo, porque se ha convertido en una voz del Ecuador a nivel mundial en materia de lucha contra la emergencia climática y de toma de acciones inmediatas. Mire usted lo que han señalado los líderes mundiales, que hay que tomar acciones inmediatas en materia de resarcimiento ambiental, y él está justamente dando varios seminarios. Ayer comentábamos con él, había dado un seminario importante allá, sobre todo a gobiernos locales. Él está muy incorporado a los temas de gobiernos locales dentro del G40, las 40 ciudades que son parte del G20, y eso creo que le hace muy bien al Ecuador, y ese apoyo que él puede dar también a los diferentes gobiernos locales y gobierno nacional en materia de lucha contra la emergencia climática, me parece que es muy positivo. ¿Y Mauricio Rodas va a activar nuevamente en política o no? Bueno, le comento, Fabricio, él está muy dedicado al tema académico, a los temas de cambio climático, y eso es parte de hacer propuestas importantes, no solamente al interior del partido, sino a nivel mundial y obviamente a nivel local. Eso nos parece que es importante, que es parte de establecer un servicio en favor de la comunidad, como tenemos que hacer los ecuatorianos y los ciudadanos. En la Asamblea, ustedes, ¿cuántos legisladores tienen? ¿Solo uno? Así es. ¿Qué es Coco Amedrado? Es Coco Amedrado, que es parte de una alianza que hicimos con las 6 en la provincia de Bolívar. Hoy día tenemos también varios alcaldes, prefectos,
y bueno, y nos proyectamos también para el 23 con una propuesta seria. ¿Cómo se están proyectando para 2023, Guillermo? Por ejemplo, ¿usted piensa volver a ser candidato tal vez para una elección seccional en 2023, luego de su paso por la Asamblea y su candidatura presidencial este año? Bueno, yo no descarto absolutamente nada, yo estaré donde la gente, los ecuatorianos, así lo planteen. Yo en este momento estoy en mi recorrido nacional, incorporando nueva generación al movimiento. Ya van a haber algunas sorpresas en las próximas semanas. Estoy muy contento de aquello que se está sumando, mujeres y hombres valiosos para el país, dando propuestas como las que acabo de señalar para tomar alternativas. Mi suma es una proposición para el país, que es lo que necesita. La gente está cansada de la pelea permanente, con eso no se saca absolutamente nada. El Ecuador cambia y las cosas se mejoran cuando al menos nos unimos más allá de nuestras diferencias políticas o ideológicas en 5 temas fundamentales, que es empleo, emprendimiento, lucha frontal contra la corrupción, apoyo al sector salud y apoyo al sector educación. Son elementos que nos deben unir a todos. Y es un llamado a los diferentes líderes del Ecuador a unirnos. He estado conversando con muchos de ellos porque hay que tomar acciones que permitan que más allá de nuestras diferencias nos unamos en estos temas que son fundamentales para los ecuatorianos. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Por eso hago un llamado también a la Asamblea Nacional que en esa propuesta tributaria incorporen otras acciones que son fundamentales. Y le doy una, para reactivar aún más algo que genera mucho empleo, como es el sector turístico. Ahí hay un impuesto que es el ecodelta a los pasajes. El pasaje aéreo tiene que bajar de precio, pero para que baje de precio se necesita tomar medidas. Ese ecodelta que se cobra en el pasaje aéreo significan $50 millones anuales. Y mire usted, Fabricio, se supone que se deben utilizar para la promoción turística del Ecuador. ¿Sabe cuánto se ha utilizado esos 50 millones? $50.000 apenas. Pero en cambio encarecen terriblemente el costo del pasaje aéreo. Y eso se necesita también para darle una acción que permita que el sector turístico también sea ese gran dínamo para la generación del empleo en el Ecuador. Y un tema más. Presidente, no espere más, que la ley va a durar 30 días. Y yo espero que sea mejorada y se quite todo aquello que golpea a los ecuatorianos en materia de impuestos y a la clase media sobre todo. Ya hay una ley, Fabricio, y lo hemos conversado con ustedes varias veces, la ley de polos de desarrollo económico, de la cual soy su autor. Más allá de que hayamos trabajado en la ley y la hayamos presentado en su momento cuando legislador, hoy día aprobada la ley. Esa ley permite atraer la inversión nacional y extranjera, eliminando impuestos a la renta, al sector turístico y a los diferentes sectores agroproductivos del país cuando generen empleo. No hay que esperar más. Ahí está la norma. Póngala inmediatamente, presidente, a cumplir su ejecución para que generen empleo tanto inversionistas internacionales como ecuatorianos, a cambio de reducir impuestos a la renta, que es lo que se necesita en este momento, esa creatividad. No hay que esperar más. La ley está aprobada, simplemente de tomar una decisión política por parte del actual gobierno. Oiga, pero le quiero insistir, y con esto voy cerrando. ¿Usted ha pensado ser candidato en 2023, Guillermo? Mire, Fabricio, le reitero, no descarto absolutamente nada, pero quiero decirle muy claramente que estoy en recorrido nacional, tengo 7 años recorriendo el país, le he dado cerca de 10 vueltas al Ecuador con muchísima pasión. Esa es parte de mi entrega al servicio público, al servicio de mi país, y lo seguiré haciendo. Ya el próximo año tomaremos decisiones en el marco de lo que así determine la ciudadanía y obviamente mi partido. ¿Deberíamos leer entonces que más bien se proyecta de aquí a 2025 y no precisamente a las seccionales? Mire, obviamente los partidos políticos, primero el nuestro, tiene una visión clara de servicio y de proposición, pero también hay que participar y ganar elecciones. Y para eso estaremos el 23, el 25, luego el 29 y así sucesivamente, no solamente con nosotros. Ya van a ver las nuevas incorporaciones que tenemos en el partido, que eso es lo importante, el recambio generacional, el generar una nueva visión. Somos los más jóvenes en la vida electoral como partido y como quienes estamos al frente, y también gente de experiencia que a la final no ha tenido ocasión de servir al Ecuador y que Suma le da esa oportunidad para que lo haga bien y que sirvan de buena manera al Ecuador. Correcto, Guillermo Celi, gracias por atendernos esta mañana con sus reflexiones sobre lo que está pasando a nivel de la coyuntura política. Muy amable, que tenga un buen día.
Muchas gracias a ti, Fabricio, muchas gracias a todos ustedes, un abrazo cariñoso siempre y a las órdenes. Muy amable. A Guillermo Celi, quien es el presidente nacional del partido Suma, ex candidato a la presidencia de la República, dice que no descarta una posible candidatura en 2023, dice no descarto nada. Le hemos preguntado de la vida de Mauricio Rodas, que luego de que salió de la alcaldía prácticamente dejó la política activa. Y nos dice Guillermo Celi que está vinculado al tema de la academia. Yo no sé si Mauricio Rodas esté pensando en volver a la actividad a la política activa pública, ¿no? Y habrá que ver a qué sorpresa se refiere, ¿no? De las que hablaba Guillermo Celi. Claro, de todas maneras también hay que decirlo, Suma que corrió sola en esta última elección, a diferencia de lo que pasó en 2017, cuando corrió en alianza con el Movimiento Creo y tuvo varios legisladores, algunos de esos legisladores realmente muy, muy valiosos, que tuvieron unos aportes muy interesantes. Gabriela Larrategui, yo debo decir que a Gabriela Larrategui le vi en trabajo en comisiones, muy interesante su aporte. Héctor Muñoz, por ejemplo, además un caballero, Héctor, el propio Guillermo Celi. Pero luego de eso, en la última elección a Suma no le fue bien y tuvo un legislador, que es el Coco Abedrado, ¿no? Que es uno de los rostros jóvenes de la actual legislatura. Y claro, ¿hacia dónde se proyecta esta organización política? Yo no sé si luego de esta elección, no tengo conocimiento si esta organización política habrá tenido o no la denominada tarjeta amarilla por parte del Consejo Nacional Electoral. No tengo conocimiento de este tema. Habría que ver, ¿no? Y de aquí viene la prueba de fuego, que son las seccionales del 2023 que están a la vuelta de la esquina. Veamos qué pasa justamente con aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.